Abordaje posterior artroscópico del tobillo. Anatomía artroscópica. En las últimas décadas, la artroscopía posterior de tobillo pasó a ser una técnica importante por dominar para el diagnóstico y tratamiento de la cámara posterior del tobillo. Aunque no existe división física para hablar de las dos cámaras del tobillo, anterior y posterior, en artroscopía sí podemos dividir la articulación de esta manera, porque el tobillo es demasiado pequeño e intrincado para poder acceder a visualizarlo desde una sola vía de acceso. No existe ninguna manera de generar una tracción benigna que nos permita mover el lente artroscópico desde anterior a posterior o viceversa. El conocimiento de la anatomía es la base de la cirugía y más aún para los procedimientos endoscópicos, donde el aumento de al menos 10 veces el tamaño de la estructura puede prestar a confusión elementos que en anatomía macroscópica ya están bien definidos e identificados. Lo primero es posicionar al paciente en decúbito prono con adecuada protección en las eminencias óseas para evitar úlceras de presión. Se deben marcar las siguientes estructuras en la piel para realizar la artroscopía posterior del tobillo: malleolo peroneal, malleolo tibial, tendón de Aquiles, ambos bordes. Se debe marcar la posible trayectoria del nervio sural y la vena safena, algunas veces palpable. Por vía posterior podemos visualizar los ligamentos talofibular posterior, sindesmosis tibiofibular posterior y porción posterior de los ligamentos mediales. También es visible elementos como el flexor largo del hallux, la parte posterior del domo astragalino, la mortaja tibio-astragalina posterior y la porción posterior de la subtalar. Aquí tenemos una imagen de artroscopía posterior de tobillo donde se visualiza el flexor hallucis longus, la articulación tibio-astragalina, la articulación subtalar y el ligamento transverso. El ligamento tibiofibular posterior. Ligamento tibiofibular posterior. Este ligamento tiene dos componentes, el superficial y el profundo. El superficial se origina en el malleolo peroneo y se inserta en el tubérculo posterior medial del borde inferior de la tibia. Este ligamento, en par con el tibiofibular anterior, también llamado ligamento profundo. Ligamento tibiofibular talofibular posterior es un ligamento fuerte en forma trapezoidal ubicado en un plano casi horizontal con el astrágalo. Es intracapsular y extrasinovial. Une a la fíbula con el astrágalo, originándose en el malleolo lateral e insertándose en la parte lateral del astrágalo. Aquí hay una imagen artroscópica donde se visualiza un ostrígono y el ligamento fibular. Indicaciones y contraindicaciones. La artroscopía posterior de tobillo es un procedimiento mínimamente invasivo usado para diagnóstico y tratamiento. Es usado en múltiples patologías, entre ellas el síndrome de pinzamiento posterior del tobillo, tendinopatía del flexor hallucis longus, lesiones osteocondrales y sinovitis. Algunas indicaciones formales son diagnóstico, síndrome de pinzamiento posterior del tobillo, osteofitos del malleolo posterior, tenosinovitis estenosante del flexor largo del hallux en resorte, tendinopatía del flexor hallucis longus, sinovitis, cuerpos libres articulares, lesiones osteocondrales del astrágalo posterior. Resección de masas tumorales benignas en compartimiento posterior, debridamiento de la porción posterior de la articulación subtalar, asistencia en fracturas de calcáneo o malleolo posterior de la tibia. Existen algunas condiciones que limitan el abordaje posterior del tobillo. Entre ellas se mencionan infecciones localizadas, lesiones en piel en el área quirúrgica, disminución del espacio articular.
trastornos respiratorios severos que impidan la posición prona, anquilosis del tobillo. Técnica quirúrgica. Lo principal en la artroscopia es tomar el tiempo necesario para el posicionamiento del paciente. Los minutos invertidos en la posición será un ahorro durante la cirugía. La artroscopia en general y más aún la de articulaciones con espacio reducido como el tobillo requieren de una ubicación espacial milimétrica. No podemos tocar o ver nada directamente. Lo hacemos a través de un instrumento como es el artroscopio. Desde la forma de sostener el artroscopio hasta cómo sujetar los instrumentos de trabajo hacen la diferencia al momento de realizar el procedimiento quirúrgico. El paciente siempre debe estar en la misma posición, el tobillo en el exacto ángulo en el cual aprendimos y estamos entrenados para trabajar. Una máxima de la artroscopia es quien sostiene la cámara, es quien realiza la reparación, porque debe calibrar cada movimiento y poder encontrarse dentro de la reducida cavidad. Aunque no hay suficiente espacio, es muy fácil perderse dentro de la articulación. Al correr el tiempo, el líquido usado infiltra los tejidos sinoviales y de pronto se nubla todo el panorama que inicialmente lucía tan claro. La artroscopía de tobillo no perdona la pérdida de tiempo, por eso se debe ser sistemático en cada caso desde el posicionamiento del paciente. Ahí tenemos una imagen de los portales básicos de la artroscopía posterior de tobillo. Luego del posicionamiento se procede al marcaje del tendón de Aquiles, el cual es la clave para los portales. Además, se identifican y marcan las eminencias óseas maleolares. La línea articular es más difícil de palpar a diferencia de la artroscopía anterior del tobillo. Entonces, la línea articular se ubica a 10 milímetros proximal a la punta del maleolo peroneal. 10 milímetros proximal a la punta del maleolo lateral y 5 milímetros proximal del maleolo medial. Portal posterolateral se ubica inmediatamente lateral al tendón de Aquiles y proximal al maleolo peroneal. Incisión en piel con un bisturí número 11 en forma longitudinal. Luego, con pinza mosquito se hace la incisión roma hasta palpar la superficie ósea. El truco está en apuntar hacia el primer espacio interdigital. Se debe tener cuidado con el nervio sural y la pequeña vena safena. El portal posteromedial se ubica inmediatamente medial al tendón de Aquiles. Es paralelo al portal posterolateral. Se realiza la incisión solo en piel y se disecciona de la misma manera con el posterolateral. El truco es no dirigir la pinza mosquito hacia las estructuras óseas, sino hacia la punta de la camisa de la óptica sin tocarla. Las estructuras en riesgo son el paquete vasculonervioso del tibial posterior, que se encuentra por delante del tendón flexor largo del hallux. Una vez establecidos los portales, se utiliza el shaver de pequeño calibre de 3 milímetros para trabajar cómodamente. El orden de trabajo es el siguiente. Una vez dentro de la articulación se realiza sinovectomía y bursectomía parcial. Luego se busca e identifica el flexor largo del hallux con mucha precaución, extraccionado con el palpador artroscópico para verificar que desliza sin limitaciones por el túnel, además de ver su integridad. Posteriormente, se explora la parte posterior del astrágalo, la subtalar, ligamentos posteriores, tendones peroneos y los recesos lateral y medial para descartar cuerpos libres. Una vez realizado el diagnóstico, se trabaja sobre las lesiones encontradas previamente. Sirter y Lijoy sugieren que los portales posterolateral y posteromedial
más próximos al tendón de Aquiles y posterolateral y posteromedial más próximos al tendón de Aquiles y proximales al malleolo peroneal. Son seguros para acceder a la cámara posterior del tobillo. Complicaciones. Las complicaciones asociadas a artroscopía posterior del tobillo son bajas, alrededor de un 6.8%. Las complicaciones reportadas son lesiones neurosensoriales, 3.98%, y complicaciones de piel, 1.59%. En general, el procedimiento artroscópico posterior de tobillo es seguro y eficaz. Tomando como referencia la punta del malleolo peroneal, ¿cuál es la ubicación segura del portal posterolateral? Proximal a la punta del malleolo. El portal posteromedial se ubica inmediatamente medial al tendón de Aquiles, 4 milímetros. ¿Qué elemento tendinoso es visible en la artroscopía posterior? El flexor hallucis longus. ¿A dónde debe apuntarse con el trocar de entrada cuando se entra con el portal posterolateral? Al primer espacio interdigital. Como recordatorio, se sugiere que los portales posterolateral y posteromedial más próximos al tendón de Aquiles y proximales al malleolo peroneal son seguros para acceder a la cámara posterior del tobillo. Faltó el manejo postoperatorio. El manejo postoperatorio dependerá del procedimiento realizado, así que la inmovilización o movilización temprana dependerá de la patología y no del procedimiento en sí. Realizar temas sobre las patologías específicas para conocer el manejo.